convierte, se bautiza. Esto es un proceso, ¿sí? Porque algunos predicadores o algunos lugares solamente le dicen a la persona: usted crea y ya es salvo, ¿sí? Ya usted creyó y ya es salvo. Bueno, hay un texto que dice que si crees y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo tú y tu casa. Entonces ellos dicen: usted cree y ya es salvo. Pero Jesús dijo: el que creyere y fuera bautizado será salvo. La Biblia es un complemento de varias enseñanzas que cuando usted las une, entonces usted tiene un pensamiento, ¿sí? Tiene la idea. Entonces es un proceso. Y yo le decía: cuando ya tú te bautizas, te llenas del Espíritu Santo, ¿ahora qué? Bueno, ya yo he oído, he creído, me bauticé, ¿qué viene ahora? Bueno, tú tienes que crecer. Tú tienes que crecer en el conocimiento de Dios. Tú tienes que crecer en sabiduría espiritual. Y fíjese que el mismo Jesús, San Lucas capítulo 2, el versículo 52. San Lucas capítulo 2, verso 52. Dice: y Jesús crecía. ¿Cómo crecía Jesús? En sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios. Un crecimiento integral, no desbalanceado, sino íntegro, en sabiduría, en estatura físicamente, en gracia para con Dios espiritualmente. Pero también, no es que a mí no me importa lo que dice la gente, eso no dice la Biblia. No es que no importa el entorno ni la gente, no. Jesús también crecía en gracia para con los hombres. Su parte social, su parte espiritual, su parte cognitiva, su parte física. Un crecimiento integral, ¿sí? De tal manera que cuando Jesús le dice a los discípulos, este pasaje que leímos al principio tiene dos partes, pero vamos a enfocarnos en la primera. Dice: y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero vamos a hablar en esta mañana ese mandato que da el Señor a los discípulos: enséñales que guarden las cosas que yo les he mandado. La versión Dios habla hoy dice: enséñales a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, ¿sí? De tal manera que las enseñanzas de los discípulos, los apóstoles, lo que encontramos en los evangelios, en las cartas, es lo que ellos aprendieron, es lo que ellos escucharon. Fue la instrucción que el Señor les dio, las enseñanzas que el Señor les dio, su mismo ejemplo de cómo Él crecía, sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios, para con los hombres. Eso que el Señor les dio, ese legado que ellos recibieron, ahora Él los manda y dice: enséñales a los discípulos, a los, bueno, si pudiéramos decirlo, a los recién convertidos, pero también a los que ya están convertidos hace rato, a los recién bautizados, pero también los que ya tienen un tiempo. Dice: enséñales a que guarden, a que obedezcan todo lo que yo les he enseñado, ¿sí? Fíjese usted que ya está hablando a personas que tienen, bueno, por lo menos una base, ¿cierto?, en la palabra del Señor, que ya no se va de pronto a los rudimentos, a los principios, sino que ya hay un cuerpo de enseñanza, ya hay algo que Dios nos ha dejado. Y dice: esas enseñanzas, escúchenlas, guárdenlas y obedézcanlas. Amén. De pronto a veces nos gusta más o leemos más: y yo estaré con vosotros todos los días. Pero antes del yo estoy con vosotros todos los días, dice Jesús: guarden mis enseñanzas, obedézcanlas. Y eso es lo que le va a dar el crecimiento, ¿sí?
hay una queja, si se puede decir, una queja del apóstol Pablo, donde le dice a una iglesia, si no estoy mal, la de Corintios, le dice: ustedes, para que ya sean unas personas avanzadas o versadas o de un conocimiento o de un comportamiento ya de experiencia y amplio en el evangelio, pero todavía me toca darles leche espiritual, como diciéndole, ya ustedes, para que en otras cosas, viviendo de pronto ya en otra dimensión, en otro escalón, pero todavía me toca estar dándoles leche espiritual. Y si el cristiano no presta atención, puede quedarse mucho tiempo de su vida solamente bebiendo leche espiritual. Dios siempre le va a estar hablando en el mismo asunto, porque no lo supera, porque no se corrige. Oiga, yo le doy tantas gracias a Dios, pero infinitas. Yo era de esos que cuando llegaba al campamento de los jóvenes y el predicador decía: y esos jóvenes que se han alejado del Señor, uy, hermano, eso siempre era para mí. Eso a mí me daba duro. Y esas enseñanzas que tenían que ver con alguien que está débil en la fe, que no tiene fuerza, que tiene pensamiento, dice, al mundo, que está luchando, esas eran las mías. Y siempre, y de él. Oiga, hasta que un día, gracias a Dios, Dios me dio la fuerza para salir de ese estado. Y ya cuando llegaba al campamento y venía esa enseñanza, mi oración era: gracias, Señor, porque ya no estoy ahí. Gracias, Señor, porque mi condición ahora es otra. Gracias, Señor, porque, gracias, Señor, me superé. Pasé a otro escalafón, a otro escalón. Pero, hermano, si uno no presta atención, puede durar toda su vida, un buen tiempo, y el Señor ahí con el martillo dándole, porque Dios no se cansa de hablar. Ahí dándole. Pero qué bueno cuando dice: Dios mío, gracias por recordármelo, pero también gracias, Señor, porque ya estoy en victoria. Ya estoy en victoria. Amén. Y bueno, y muchas otras enseñanzas más, y muchas otras cosas. Hermano, es que no hay nada más hermoso para el cristiano que obedecer la palabra del Señor, guardar las enseñanzas que están en la palabra, dichas por Jesús y rectificadas por los apóstoles. Y una son varias cosas, ¿no? Vamos a hablar de unas esta mañana, y bueno, se seguirá la secuencia si Dios permite. Pero una de las cosas que el Señor nos enseña en su palabra, de la cual nosotros debemos de guardar, de obedecer, la encontramos San Juan capítulo 8, versículo 31. Vamos entonces a ver cuáles son esas cosas que nosotros hacemos bien en guardarlas, en obedecerlas, en aplicarlas a nuestra vida personal. Cuando uno escucha la palabra de Dios, uno debe hacerse una pregunta: bueno, ¿y eso en mi vida para qué me sirve? ¿Sí? Si usted escucha hablar la historia de Noé, un diluvio, bueno, ¿y para qué me sirve a mí saber la historia de Noé? ¿Qué tiene eso? ¿Qué tiene para mi vida que yo me sepa esa historia? Es que Noé le creyó a Dios y obedeció. ¿Sí? Noé le creyó a Dios y obedeció. Entonces eso es para mí. Y yo eso que me enseña la palabra lo aplico a mi vida. Y Jesús dejó muchas enseñanzas. Déjese cuenta que esa instrucción de Jesús fue ya de lo último. Ya cuando ya él iba a ascender a la gloria, cuando iba a ascender, que les dio la gran comisión, fue lo que les dijo: y enséñenles a que guarden todas, no algunas cuantas, ¿cierto? Porque de pronto a veces la gente, no, a mí me gustó esto que dijo el pastor, pero lo otro no me gustó. Pero si está en la Biblia, guste o no te guste, está en la palabra del Señor. ¿Cierto?
uno predica la palabra del Señor. Otra cosa es que yo diga, no, yo pienso. No, yo aquí no pienso nada. Aquí nosotros predicamos la palabra del Señor. Y si en la Biblia está, hermano, bueno, como dijeron los apóstoles, es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Y vea lo que dice el Señor, San Juan capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros, ¿qué? Permaneciereis en mi palabra, entonces seréis, ¿qué? Verdaderamente. Ese verdaderamente me da a entender a mí que hay unos que no son verdaderos, ¿cierto? Como que da la impresión de que hay unos discípulos que no son verdaderos. ¿Y cuál es la diferencia entre un discípulo verdadero y uno que no lo es? Dice, si permaneces en mi palabra. No es lo que se dice por ahí, no es lo que se inventan los hombres, no es la religión, no en las fábulas, ni en los mitos, ni tantas cosas que hoy escucha uno por todas partes. Dice, no. Dice, si permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Ajá. Tu palabra es la verdad, dice la Biblia. Y esa verdad, ¿qué hace? Te hace libre. Hermanos, el permanecer son de las cosas, si no es de la más importante en la vida de un cristiano. La consistencia, la perseverancia, el permanecer, ¿pero qué? En la palabra. El permanecer en la palabra te lleva a conocer la verdad. Y cuando tú conoces la verdad que está en la palabra, ella es la que te hace libre. Hemos sido libres del pecado, pero si hay otras cosas que nos atan, ¿sí? Si hay otras cosas que están ahí en la vida de uno, que de pronto no son pecado, pero están ahí en tu vida, ¿sí? Y te hacen peso, te hacen carga en tu vida cristiana. Si para ti es una lucha elegir entre ver un partido y venir a la iglesia, eso, aunque no es pecado, para ti es una carga. Eso para ti se convierte en una lucha aquí interna, ¿sí? Pero cuando tú lees la palabra, cuando tú permaneces en la palabra, cuando yo veo ese pasaje donde sale en Marta y se arrodilla a los pies del Señor, y Jesús le dice, tú escogiste la mejor parte. Ahí no estamos hablando que si se va a perder o si no se va a perder. Yo no creo que usted se vaya a perder porque se va a un partido. Yo no lo creo. En salvación. Pero si estás perdiendo en otras cosas. ¿Sí? Si estás perdiendo en otras cosas. Pero dice, permanece en la palabra, te va haciendo libre. Te va dando completa libertad. ¿Sabe que yo veo la vida cristiana? Y la Biblia también pone el ejemplo en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Y muchas veces yo uso esa figura para hablarle a los jóvenes o a los que están comenzando. Dice, la vida cristiana es como una carrera. Y tú eres el atleta. ¿Sí? Tú vas corriendo. Oiga, pero a veces el atleta se cansa. ¿Cierto? Se cansa. Le da sed. Y si es de esas carreras que tienen varios obstáculos que hay que pasar, bueno, es posible que uno de ellos tropiece y se caiga.
¿cierto? Es posible que se fatigue, es posible que algunos lo pasen a él y él vaya quedando atrás. Pero usted nunca ve que el atleta se sienta en el bordillo y dice, ay, ya, no va a llegar. ¿Usted alguna vez ha visto eso? Lo que uno ve es que él sigue corriendo, así sea que no llegue de primero. Solo el llegar a la meta sin llegar de primero es un logro. Hay un test que se llama el test de Cooper. En ese test todos corren y no importa quién llegue de primero, lo importante es que todos lleguen. ¿Sí? Lo importante es que llegue. Y él va corriendo y si se cae, se levanta. Si se raspó, ya se sacude y sigue corriendo. Entonces la Biblia dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos ¿de qué? De todo peso. ¿Y de qué más? Y del pecado que nos asedia. Pero si ya tú te despojaste del pecado, bueno, pero de pronto hay cosas que te hacen peso, que son cargas, que no son pecados, pero que te hacen peso, te cargan. Y dice, despójate tanto del pecado como también del peso, para que corras con paciencia. Y esa paciencia tiene que ver con perseverancia. ¿Qué vas a correr? La carrera que tienes por delante. ¿Por qué? Porque lo importante es que llegues a la meta. Y si te caíste, levántate. Deja que Jesús te venda y sigue adelante. Si te raspaste, sacúdete. Ya. Y sigue corriendo. Si te cansaste, deja que Dios te dé fuerza y sigue corriendo. Pero ¿por qué te vas a regresar? ¿O por qué te vas a salir? No. Corra con paciencia la carrera que tiene por delante, puesto los ojos en Jesús. Verso 2. El autor y consumador o perfeccionador de la fe. Entonces pongo un ejemplo. Menospreció el oprobio. Con el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio. ¿Qué es eso? ¿Qué es el oprobio? ¿Qué menospreció? ¿Cuál fue ese gozo? Jesús tenía una carrera. Su carrera culminaba allá en el Gólgota, en una cruz. Y cuando iba a mitad de camino, cuando se iba acercando, Señor, esto está difícil. Si es posible, ¿qué digo? Pasa de mí esta copa, porque está muy amarga. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando dijo la tuya, se lo llevaron preso. Lo golpearon, lo abofetearon, le colocaron una corona de espinas. Su cuerpo quedó sin forma para que le deseemos sin atractivo alguno. Y yo a veces me pregunto y digo, Dios mío, pero tú te hubieras podido regresar. Jesús hubiera podido pensar, bueno, estos hombres sí que son malos. Tras que yo vengo a salvarlo y mira cómo me... Jesús hubiera podido pensar eso. ¿Y yo por qué voy a morir por estos pecadores? Si mira cómo me tratan. Bueno, ¿y yo para qué voy a esa iglesia? Bueno, ¿y yo para qué voy a seguir? Permanecer, perseverancia, constancia, con el gozo puesto delante de él. El gozo, los que habían de ser salvos después de. ¿Sabe cuál es el gozo del Señor? Véalo aquí sentado. Cuando Jesús iba camino a la cruz, él podía ver este momento. Los redimidos. Entonces dijo, vale la pena. Estoy sufriendo. Me parece injusto. Los hombres no me aprecian, pero vale la pena llegar al Gólgota. Vale la pena subirme a la cruz, porque muchos serán salvos. Yo te digo en esta mañana, hermano, vale la pena seguir a Jesús.
Vale la pena permanecer, vale la pena seguir en este camino, porque el galardón es grande en los cielos. Dice la Biblia que la gloria queremos de recibir. Hermano, los sufrimientos de esta tierra no serán ni comparables a la gloria que queremos de recibir. Cuando yo pienso en eso, yo, vale la pena. Seguiré adelante. Si firme adelante, que llega la enfermedad, que llega el problema, que llega la angustia, que llega tal vez el hermano que habla de ti, es posible, ¿por qué no? ¿Ah? Si dentro de los mismos discípulos de Jesús, de los 12, hubo uno que lo traicionó, ahora que a ti no te traiciona uno de los... Oh, hermano, pero aquí no estamos por la gente, aquí estamos por el Señor Jesucristo, aquí andamos es por Él, aleluya. Bendito el Señor, hermano, permanecer con el gozo puesto delante de Él. Entonces menospreció lo oprobio, el sufrimiento, la angustia, el castigo lo menospreció, porque vio más grande la recompensa. Es más grande la recompensa del que permanece. El que permanece en la palabra del Señor. El que permanece en el Señor, aleluya. La iglesia primitiva, dice la palabra en Hechos 4, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Como diciendo, había otra doctrina más. Había un poco de cosas que la gente se estaba inventando, pero la iglesia del Señor perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es la doctrina de los apóstoles? Lo que los apóstoles escucharon de Jesús y lo que Jesús les dijo: enseñen las cosas que yo les he enseñado para que permanezcan en ellas. ¿Sí? Yo no sé, hay gente que se ha inventado y que no, que a quién le creen. Le creen más a Pedro que a Jesús. Las enseñanzas de los apóstoles fueron lo que Jesús le enseñó. La doctrina que enseñaron los apóstoles fue la que Jesús les enseñó a ellos. No, que Jesús dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pedro dice en Hechos 2:38, bautizándolos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y para ellos eso es un conflicto, pero para nosotros no. Para nosotros no es ningún conflicto. Es que Pedro entendió lo que Jesús estaba diciendo. Lo sabía lo que él estaba diciendo. Estaba seguro que Jesucristo era el verdadero Dios y la vida eterna. Estaba seguro que solo en Él, porque Pedro es el que predica y en ningún otro hay salvación. Él es el que lo enseña. ¿De dónde lo aprendió? Jesús se lo enseñó. Ya, Jesús se lo enseñó. Ahora, cuando Jesús lo dijo, ¿cuántos se bautizaron? ¿Cuántos se bautizaron cuando Jesús dio la orden? ¿Cuántos se bautizaron? Cuando Jesús dio la orden, el mandato, la comisión, ninguno se bautizó, fue el mandato. Pero cuando se puso en práctica el mandato, ¿cuántos se bautizaron? Más de 3,000. Oiga, ¿será que Dios no estaba ahí? Bendito el Señor. Dice el apóstol Juan y el apóstol Pedro y todo, de lo que nosotros oímos, de lo que vimos, de lo que palpamos. Eso es lo que estamos anunciando, aleluya. Y eso es lo que nosotros predicamos aquí. Se enseña aquí lo que Jesús dijo, lo que los apóstoles enseñaron. Y en eso permanecemos. Y en eso perseveramos. Si pasara 1 milenio más, que no lo creo, no sé, pero bueno, si llegase a pasar 1 milenio más y todavía aquí está la iglesia central, otro pastor, otro predicador aquí estará diciendo lo mismo que yo estoy diciendo ahora. Estará predicando lo mismo que yo estoy diciendo ahora.
Porque cielo y tierra pasarán. No pasará. No pasará. El Evangelio según San Juan, capítulo 15. Podemos proyectarlo, por favor. Nos habla de Jesús como la vid verdadera. Si leemos del versículo 1 hasta el versículo 10, y vamos a hacer el ejercicio, la tarea. Miremos desde el versículo 1 al versículo 10, ¿cuál es la palabra que más se repite? Si usted tiene su Biblia ahí, ábrala, por favor. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y ya vosotros estaréis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este es el que lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan al fuego y arden. Pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuál es la palabra que más se repite? Permanecer. 10 veces. 10 veces. ¿Sí? Sería importante permanecer. Dice, si tú quieres llevar fruto y mucho fruto, ¿qué tienes que hacer? Permanecer. ¿En qué? Y el que guarda mis mandamientos permanece en mí, dice el Señor. Hermano, hay que permanecer. Y esa palabra cobra más relevancia cuando vienen los momentos difíciles. Porque permanecer cuando todo está bien es más fácil, ¿cierto? Como le dijo el diablo al Señor. Ay, pero es que tú a Job, como traducimos aquí a nuestro lenguaje, lo tienes pechichón. Ajá. Así cualquiera. Tiene una familia bonita, tiene ganado, tiene finca, tiene terreno, tiene salud, no le hace falta nada. Oiga, si uno no se pierde ni un culto, así uno, lo tienes pechichón, tienes allí. Pero como Dios conoce los corazones y Dios sabía el corazón de Job, se lo soltó. Bueno, quítale todo, pero no toque su vida. Oiga, hermano, y en un instante perdió sus hijos, perdió sus posesiones, perdió sus amigos, perdió todo. Bueno, no todo. Le quedó aquí una esperanza, aleluya. Aquí.
esa es la que el diablo no te puede tocar. Aquí. Lo que has creído, lo que has recibido, lo que has experimentado con Dios, lo que Dios te ha enseñado, lo que te tiene aquí, eso aquí en tu corazón, esa es la que no te pueden tocar. Aleluya. Puede venir la prueba, la tentación, pero hermano, si esa palabra está aquí sembrada, aleluya, si esa palabra permanece aquí, permanece en tu vida, tú vas a salir adelante. Tú vas a salir adelante. Por último, llegó una enfermedad a su cuerpo, unas llagas que podrían su piel. Y su persona más allegada, su esposa. Por lo menos, si estoy mal, por lo menos que mi esposa me acompañe. La esposa le dice: mijo, maldice a tu Dios y muérete. Hermano, el que no conoce a Cristo va y se quita la vida con una cosa así. El que la palabra de Dios no está sembrada comienza a renegar contra Dios. El que no tiene la palabra sembrada empieza a echarle la culpa a Dios. El que no tiene la palabra aquí arraigada comienza a pensar: oye, de que estoy buscando a Dios es que vienen las cosas malas. Pero el que tiene la palabra aquí arraigado en su corazón, en su mente, dice: todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué qué? ¿Qué qué? Dígalo. Que me fortalece. Oiga, y ese texto está en un contexto que el apóstol Pablo dice: yo sé vivir en abundancia, pero sé vivir en escasez. Pero sea que tenga mucho, o sea que tenga poco, no importa, no es lo mucho ni lo poco, es Él que me fortalece. No es lo mucho, ahí no está la confianza. No, sea en lo mucho o sea en lo poco, sea que tenga o no tenga, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Permanecer en mí, dice el Señor. Permanecer. Hermano, si esta enseñanza ya se acabara ahorita y usted olvídese del predicador, pero no se olvide esta palabra: permanecer. Permanecer en el Señor. Cuando llegue el momento, recuerde: permanecer. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. Cuando el pámpano es cortado de la vid, ya se muere. No puede dar fruto, sino que dice que es echado allá al fuego y arde. Ese es el destino del pámpano que se separa de la vid. Pero mientras que el pámpano está ahí en la vid, hermano, esa vid le transmite, le da vida, le comparte de su savia, le da. Mientras usted y yo estemos allí agarrados de esa mano del Señor, mientras usted y yo estemos allí constantes, perseverando, con los ojos puestos en Jesús, Él te seguirá dando palabra, Él te seguirá dando de su espíritu, Él te seguirá dando fortaleza, Él te seguirá dando ánimo. Pero el día, hermano, que el pámpano se corta, no llega. Pero dice: permanezcan en mí, bendito el Señor. Permanecer. Jesús oraba por los discípulos. San Juan capítulo 17. Le decía: tú me los diste, yo los he guardado, los que me diste. Jesús se preocupaba por sus discípulos, se preocupaba por ellos. En el mundo tendréis aflicción. Fue clarito. Ustedes van a tener aflicción. Y si alguien está aquí y no se ha convertido, no piense que porque se va a convertir no va a haber más problemas. Yo le digo: de pronto se te multipliquen los problemas. Porque de pronto en tu casa se vayan a rechazar. De pronto tu papá, tu hermano, tu esposa te vaya a rechazar. Porque eso pasa.
De pronto en la empresa te van a molestar más. De pronto se te multiplican los problemas. Pero dice Señor, pero confiad. Yo he vencido al mundo. El que deja padre, madre, casa, todo por mí, recibirá, dice el Señor, 100 veces más en esta tierra. Y eso fue lo que le pasó a Job. Permaneció. Y cuando el diablo se hubo dado cuenta, no, este es un hijo de Dios. Entonces el Señor, con todo gusto, como que alzando pecho, le devolvió, hermano, el doble. Si tenía 3 hijas, le dio 6. Si tenía 100 ganados, le dio 200. Si tenía 100 fincas, le dio 200 fincas. Lo único que no le dio fue 2 esposas. Sí, porque le mandaste una. Pero le devolvió. O bueno, se me acaba de venir algo a la mente. Es que Dios no le quitó la esposa no se murió. La esposa siguió ahí. Si hubiera muerto, le dio a la otra esposa. Pero la esposa siguió ahí viva. Todo lo que perdió, Dios se lo devolvió. Los hijos sí se murieron. Él le dio mucho más. Amén, hermano. Permanecer. Oiga, y ve esta palabrita aquí. San Juan 15:10. Y si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Entonces el Señor tira una soguita del permanecer y agarra el amor y lo trae. Dice el Señor Jesús, Marcos capítulo 12, versículo 28. Marcos 12, 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Hay varios mandamientos, pero hay uno que es el primer gran mandamiento. Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es, ¿cómo es? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás. No es que esté separado, es un solo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo lo vas a amar? ¿Con qué más? ¿Con qué más? ¿Con qué más? Este es el primerito. Algunos piensan que dar es el primer mandamiento. No es que yo doy mucho. Sí, pero el primer mandamiento es amar a Dios. No creas que por lo que das, ve, hermano, el corazón. Amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo lo tienes que amar? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ve, hermano, a mí hay una expresión que a mí me molesta, no me cae bien. Cuando ven a un joven que está comenzando en el Señor, o alguien está y lo ven animado, alguien se le acerca y le dice: es que está en su primer amor. Hermano, créame, eso a mí me cae mal. Es que el primer amor nunca debe dejar de ser. Déjalo, que es que está en su primer amor. Como quien dice, ese ánimo, eso porque está ahí comenzando apenas. Yo que tengo ya más tiempo, ya no me... como que dice, ya no estoy así tan... Yo le voy a decir una cosa. El Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2 versículo 4, y usted mismo juzgue por lo que dice la palabra. Apocalipsis capítulo 2 verso 4. Tengo algo contra ti. No es que no ofrendes, porque ofrendas bien.
No es que no diezme porque diezma. No es que no sirves porque sirves. Trabajas. Es más, eres de los que más trabaja. Eres de los que más hace. Tienes como 6 cargos. Te la sabes, has estado en todas partes. Tienes tiempo, tienes experiencia. Pero yo tengo algo contra ti, le dice el Señor a la iglesia, que tú has dejado. ¿Qué dice? Hermano, como que el Señor saca el amor allá y lo pone de primerito. Porque es lo primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Si te hacen falta la fuerza, dile a Dios que te dé fuerza en esta mañana para amarlo. Si te hace falta la mente, dile a Dios que te dé sabiduría para amarlo. Y saca ya el amor que estaba como escondido y lo pone arriba. Tengo contra ti que tú dejaste tu primer amor. Y le hace una advertencia. Si tú no te arrepientes, yo vendré a ti y quitaré tu candelero. O sea que eso es serio. Eso es serio del amor. Yo vengo a ti y quito lo que está en medio de ti. Oiga, y una vez me puse a buscar. Bueno, si usted busca la iglesia de Éfeso, lo que va a encontrar es una ruina ahí nada más. ¿Qué le habrá pasado? Bueno, pero dice, tú has perdido tu primer amor. Y hermano, hemos crecido, somos grandes, tenemos experiencia. ¿Usted cree que yo estoy sorprendiendo a Dios porque estoy predicando aquí? ¿De quién dijo que eso Dios lo sorprende? ¿Usted cree que un músico sorprende a Dios? Eso a Dios no lo sorprende. O que la decoración esté muy bonita. Eso a Dios no lo sorprende. ¿Sabe qué sorprende a Dios? El corazón contrito y humillado. Dice, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué vas a sorprender tú a Dios si los dones y los talentos te los dio Él? A Él tú no lo sorprendes. Pero cuando tú vienes con un corazón humillado, eso sí mueve a Dios. Eso sí mueve a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Como quien dice, con todo lo que tú eres. Con todo lo que tú eres, ama al Señor. El corazón tiene una silla y en esa silla debe estar sentado Dios. Si hay otro ahí, bájalo y sienta a Dios. Que Él es el primero. Oiga, pero no se quedó allí, sino que dijo, le preguntó el primer mandamiento, pero Jesús le hizo un complemento y le dijo, y el segundo es semejante. Versículo 31. Gracias, hermano. ¿Amará qué? A tu prójimo. ¿Como a quién? Como a ti mismo. No hay, no se lo invente. Y si se lo enseñan, así no es. Dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. Hablando de los dos. Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. Son los dos más grandes mandamientos que hay en la Biblia. Si tú pensabas que era otro, hoy Dios le está enseñando que si tú no amas a tu prójimo como a ti mismo, ¿cómo permaneces? ¿Ah? ¿Cómo puedes permanecer? ¿Sabe qué dijo el Señor? ¿Cómo sabrá el mundo si somos discípulos del Señor? ¿Cómo la gente sabe? San Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo el mundo va a saber que somos discípulos del Señor? ¿Sí qué? Si tuvieras amor los unos por los otros, ¿cómo el mundo sabrá? Si tú tuvieras amor el uno por el otro, porque tu vida, tu testimonio, lo que tú haces, habla mucho más que tus palabras. ¿Oyó? Cuando Jesús habló de la luz,
en Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo. Dice, ninguna luz se pone debajo de un almud o una cajita. Nadie coloca una lámpara y la pone debajo de una caja. No, sino que dice, la toma y la pone en el lugar más alto. ¿Para que alumbre qué? A todos los que están en casa. Y hace la aplicación. Así alumbre pues vuestra luz delante de todos los hombres por, ¿qué dice? ¿Por qué? Por vuestras buenas. Ya vi que no se lo sabe completo. Mateo capítulo 5, versículo 16. Es que no es solo predicar. Dice, así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, ¿para que qué? Tu vida. Cuando tú amas a tu prójimo, tú lo que estás diciendo es, yo tengo a Cristo en mi corazón. Cuando tú amas a tu prójimo, tú lo que estás diciendo es, yo soy del Señor. ¿En qué vamos a demostrar, hermanos, que amamos a Dios en verdad? Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, ¿es que? Hermano, discúlpeme, duélale al quien le duela. Si usted dice que ama a Dios, pero usted aborrece a su hermano, para Dios, para la palabra del Señor, es mentiroso. Porque ¿cómo es que tú a Dios que no lo ves? ¿Cómo puedes tú amar a tu hermano a quien ves? ¿Y cómo puedes amar a Dios que no lo ves? O sea, para el Señor eso no tiene congruencia. No la tiene. No la tiene. No puede. Jesús le dijo a los discípulos en Mateo 7, y vinieron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Oye, para echar un demonio afuera. En tu nombre oramos por los enfermos y se sanaron. ¿Cuántos han orado por los enfermos y se han sanado? ¿Cierto? Pero muchos otros no. Son experiencias que Dios da. Y no por todos los que se oran o se sanan. A mí me tocó orar por varios enfermos en la clínica y se murieron. Y uno se mira y que, Señor, ¿qué será? Uno que otro se sana. Bueno, pero eso lo hace Dios. ¿Cierto? Pero dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. A Dios no lo sorprende sacar demonios. Eso a Dios no lo sorprende. Cuando los apóstoles se sorprendieron, eso dice, hombre, si yo vi a Satanás caer como un rayo. Hermano, en la vida del cristiano hay elementos más importantes, ¿oyó? Que Dios ve. El permanecer y el amor. Amén. El permanecer. Que no te den ni un cargo. ¿Cuál es el problema? Que de pronto nunca te montes aquí. ¿Cuál es el problema? Eso no es lo que te hace a ti cristiano. Eso no es lo que te hace a ti ser hijo de Dios. Que no estés de pronto allá en una roca. No, que siempre no hay problema. Eso no es lo que te hace ser hijo de Dios. Pero si tú eres uno que permaneces, aleluya, y amas a Dios y amas a tu prójimo, hermano, la recompensa, bendito el Señor. Mi bisabuela, la primera que llegó al evangelio, mi bisabuela María, bueno, lo escucha uno, ¿no? Que nunca se subió a un altar. Pero ¿a cuántos enseñó? Y gracias a Dios por esa mujer. Bueno, mi bisabuela, la abuela, mi papá, mi persona, mis hijas, 5 generaciones en el evangelio. Eso es un ejemplo. Sí, hermano, hay cosas valiosas
Así que a veces uno desvía la mirada en unas cosas que realmente no son tan valiosas. Pero Jesús dijo, enséñales que guarden, que obedezcan, que se mantengan en todas esas cosas que ustedes han visto de mí, que yo les he enseñado. Y esas son las que están aquí en la palabra. Quiero terminar diciéndole en 1 Corintios capítulo 13. El último texto que le voy a regalar. Dice el apóstol, si yo hablase lenguas ¿qué? Y angelicales y no tengo, vengo a ser como un metal que resuena. ¿Tú sabes cómo un metal que resuena? Simple. Eso no tiene nada especial. Si yo hablase lenguas humanas, angelicales, soy el que más habla en lengua en la iglesia, pero no tengo amor, que es el fruto del Espíritu. Aunque tengas el don de lengua, eres un metal que resuena. Siga por favor el otro. Y si tuviese profecía, soy el mejor predicador de la iglesia, el mejor predicador del culto de barrio. Oye, es que ¿cómo enseña? Y tengo todos los misterios y la ciencia. Es que cuando habla, es que sí sabe, pero no tienes el fruto, no tienes amor. ¿Qué eres? Nada. Y por último, y si repartiese todos mis bienes, eres el que más hace obra. Oye, ¿cómo hace obra él? ¿Cómo reparte? ¿Cómo da? Y entrego mi cuerpo para ser quemado. Uy, qué sacrificio que haces, pero no tienes amor. Hermano, no lo estoy inventando yo. Mire qué dice ahí. De nada me sirve. Si tengo dones, si tengo profecía, si tengo obra, pero no tengo amor, no tengo el fruto, no permanezco, nada soy, no sirve. A Dios no le sirve. Aleluya. A Él no le sirve. Es mejor que de pronto te haga falta alguna de esas, pero que tu vida esté llena del amor de Dios. Aleluya. Que ames a tu enemigo, que ames a tu prójimo, que ames a tu esposa, que ames a tus hijos, que ames a tu pastor, que ames a tus hermanos, y que permanezcas en la palabra del Señor. Póngase en pie, por favor. Bendito el Señor. Yo te amo con el amor del Señor. Yo te amo con el amor del Señor. Puedo ver en ti la gloria del Señor. Yo te amo con el amor del Señor. Yo te amo con el amor del Señor. Yo te amo con el amor del Señor. Porque puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Yo te amo con el amor del Señor. Ama si quieres ser feliz. Ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de vivir. Yo te amo, hermano. Yo te amo, hermano. Yo te amo, hermano. Ámame tú también. Yo te amo, hermano. Yo te amo, hermano. Yo te amo, hermano. Ámame tú también. Gloria al Señor Jesús. Una hermosa palabra para recordar el amor del Señor, ¿verdad? Bueno, vamos a darle gracias al Señor por su palabra y que no solamente quede ahí, sino que seamos hacedores de ella. Amén. Oremos para despedir este servicio. Soberano Jesús, una vez más en esta hora, Dios mío, agradecidos por tu amor, Señor, por esta preciosa palabra, Dios mío, que has derramado en nuestras vidas en esta hora, Dios de los cielos. Te damos gracias por ella, Señor, que no solamente somos oidores, también hacedores de ella. Ahora guarda, Señor, a aquellos que se dirigen a sus hogares, Dios mío,
También aquellos que están llegando para la próxima escuela dominical, Señor Jesús. Gracias por tu palabra y bendice, Señor,